Gasteiz, hoy es viernes 10 de marzo del 2017. Sinceramente, venía hacia el hotel, hacia el Gran Hotel Aqua, que es donde ubicamos nuestro plató, y venía pensando que el otro día me hacían una pregunta, me preguntaban ¿cuál es el momento del día que más te gusta? Y yo creo que llegué a decir la tarde-noche, no sé, por el tema del descanso, pero la verdad es que llevo varios días, por esto de que la primavera asoma y que realmente estamos disfrutando de unas temperaturas maravillosas, aunque este fin de semana ya parece ser que, bueno, pues volvemos a la cruda realidad. Creo que me equivoqué, porque la verdad es que da gusto levantarse a la mañana, salir a la calle primero a la mañana, respirar este ambiente primaveral sin lugar a duda. La humedad que hay en el ambiente, bueno, no sé, el color del cielo. La verdad es que creo que me equivoqué, creo que el momento del día que más me gusta es el amanecer, salir a pasear, casi no haber gente por la calle y, bueno, pues escuchar los pájaros que empiezan, ¿no?, pues ahí a hablar entre ellos, ¿eh? Bueno, la verdad es que es una gozada, ¿eh?, la primavera. Bueno, sin más, era una introducción que me parecía, bueno, pensando en el fin de semana, pues igual ya una introducción más relajada. Pero no nos vamos a relajar mucho porque luego yo quiero debatir, con mis compañeros, quiero debatir sobre el tema de esa sala de fiestas que organizaba para este fin de semana, ese concurso de culos. Sí, culos, lo digo bien, culos. Ya no me preocupa tanto si se iba a celebrar la fiesta o no, que me puede preocupar, por supuesto, y me preocupa, evidentemente, porque venimos de celebrar el Día Internacional de la Mujer y resulta que, bueno, pues queremos eliminar estereotipos determinados y resulta que nos encontramos con noticias como esta, ¿no? Una fiesta que ya estaba programada mucho antes, evidentemente, más allá de lo que era la fecha del Día Internacional de la Mujer. Pero es curioso que nos encontramos con una situación un poco peculiar, ¿no? Porque, repito, a mí lo que me preocupa ya no es el hecho que también, evidentemente, que se celebre la fiesta, sino es que a mí lo que me preocupa es saber si ya habían vendido prácticamente todas las entradas o todas las entradas estaban por vender y prácticamente había mucha expectación por asistir a esa fiesta. Y sobre todo, otro de los temas que a mí me preocupa es cuántas chicas estaban apuntadas a este concurso, porque, claro, si estamos hablando de eliminar estereotipos y estamos hablando de que tenemos que feminizar, de alguna forma, más cosas, o sea, es decir, el hombre debería estar pensando en clave, como la mujer debe estar pensando siempre en clave de igualdad. La propia mujer debería tener claro, y sobre todo, yo no sé qué edades, las chicas no sé qué edades pueden comprender, ¿no? Pero me imagino que no será gente muy mayor. Es decir, ¿qué trabajo hacemos en ese sentido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal, ¿no?, para que las chicas se apunten a ese tipo de concursos, ¿no? Es lo que, no sé, a ver si luego mis compañeros tienen más datos a este respecto de si ya había inscritas o no, si ya las ventas iban muy bien y faltaba el último tirón para decir colgamos el cartel de ya no hay entradas. Bueno, no sé, es un tema que sí me preocupa. Y también vamos a hablar de esta puesta en marcha del sistema antirrumor, ¿no?, que arranca en Vitoria-Gasteiz, en varios barrios de Vitoria, para atajar los rumores xenófobos que puede haber en la ciudad, ¿no? Me parece que es complicado, no es nada fácil, porque los voluntarios que hagan esta labor se van a enfrentar a una sociedad, digamos, bueno, porque sí que es verdad, Vitoria ha cambiado mucho. Vitoria no es la Vitoria de cuerda, aquella Vitoria solidaria, no, Vitoria no es esa ciudad. No es esa ciudad, y a mí me da pena, a mí ya me gustaría volver a aquella ciudad, a aquella Vitoria realmente, bueno, que hacía una apuesta por lo social, que al diferente se le recibía bien y que además intentábamos de alguna forma, bueno, pues eso, integrar, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, ahora estamos en otra clave, evidentemente, en los mensajes en medios de comunicación y de algunos partidos y de algunos líderes y de algunas asociaciones, como la de Hazte Oír, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, mensajes que calan mucho, que calan en un momento en el que efectivamente la situación económica no sigue siendo buena, o es buena dentro de la precariedad, que es otro debate. Bueno, el caso es que este tipo de cosas son dos temas que vamos a tratar hoy seguro en la tertulia. El pasado 3 de marzo nosotros teníamos que estar haciendo la entrevista a Andoni Chasco, el portavoz de la plataforma del 3 de marzo. No pudimos porque, bueno, por cuestiones técnicas
que ustedes ya conocen, evidentemente, porque se hicieron ecos muchos medios de comunicación, compañeros a los cuales desde aquí vuelvo a reiterar mi agradecimiento, porque efectivamente gracias a ellos, bueno, pues gracias a ellos y a su solidaridad, a su compromiso con nosotros, bueno, pues podemos hoy también poder decir que podemos seguir pensando en un proyecto de VTV y de este 2.5 Gasteiz y de Vitorianeando y del de los deportes con John Dos Santos, bueno, pues eso. Y un equipo de 9 personas que, bueno, pues que estamos detrás de todo este trabajo, bueno, pues decir que, bueno, pues que podemos ir adelante y, bueno, pues hubo muchos medios de comunicación que se ofrecieron, amigos, compañeros, que se ofrecieron para cedernos espacios, cedernos cámaras, partes técnicas y demás, y siempre les estamos tremendamente agradecidos y me reitero en ese agradecimiento. Pero les decía que ese día 3 de marzo nosotros teníamos previsto una entrevista todos los años. El compromiso de la casa y el compromiso personal digamos, con las víctimas del 3 de marzo es total. No, aquí no hay quiebras, no, es total. Intentamos desde esta televisión, desde la forma de hacer periodismo que tenemos en esta casa, siempre estar evidentemente con aquel, en este caso con la asociación de 3 de marzo, que evidentemente intentamos junto con ellos y darles el amparo, todo lo que podamos hacer es poco, evidentemente, por buscar esa justicia y esa reparación después de 41 años que ya son años, ¿eh? Yo creo que ya toca, ¿eh? Pero aún así las trabas, el sistema legislativo, el judicial y los políticos, evidentemente, los políticos que tienen su papel importante en esto, bueno, pues hacen que sigamos 41 años después, todavía sigamos intentando encausar a aquellos que tuvieron la responsabilidad directa de aquellos hechos en Gasteiz. Es más, el otro día leía a 2 historiadores, concretamente, uno de la UPV y otro de la Complutense, que hablaban que está claro que cuando empecemos a resolver el asunto de Vitoria y algún otro asunto más a nivel nacional, es cuando estaremos en el camino de empezar a hablar, bueno, de ponerle punto y final a más de 40 años de represión, si me lo permite. Andoni Chasco, Egunon, buenos días, ¿qué tal estás? Egunon. Bueno, pues ya han pasado la vorágine de este 41 aniversario, todavía seguimos con los flecos que quedan, porque esto, como dices, no es solamente el día 3 de marzo, es todo el año. 365 días. Sí, es como lo que decía, yo el otro día con el tema del Día Internacional de la Mujer decía, es que el día no es hoy, es que no es el día 8, es que fue el día 7, fue el día 6 y será el día 9, será el día 10, ¿no? Pues el 3 de marzo es el día 2, el 1, y también será el 4 y el 5, ¿no? O sea, que decir que... Así, se significa mayormente el día 3, pero el trabajo que venimos realizando es durante todo el año. La verdad es que, bueno... este año, por cierto, yo con lo de Montejurra me sorprendió, no sé, ¿de dónde sale la idea de hacerlo de la exposición de Montejurra? No fue una exposición, bueno, fue una exposición, fue una proyección del documental. Precisamente correcto. El año pasado hicieron el 40 aniversario también de los sucesos de Montejurra y se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos imágenes. Son 2 hechos muy parecidos en aquel momento, de represión y demás. Entonces, pues bueno, les cedimos unas imágenes sobre el 3 de marzo y luego nos invitaron al estreno en mayo. No pudimos ir por otros motivos, ya teníamos la agenda un poco completa y dijimos que ya llegaría el momento para proyectarlo aquí, ¿no? Y hemos considerado que este año pues era el momento adecuado, preparando ya la semana previa, en esa semana previa al 3 de marzo, pues dar ya esos 2 documentales, uno que marcaba la represión aquí en el Estado español, como fue el caso de Montejurra, y otro la convivencia también de la dictadura argentina con la monarquía española en aquel momento, con el gobierno español en aquel momento, para marcar claramente aquella impunidad que sigue imperando, ¿no?, en todos los casos. Andoni, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos ahora mismo? Después de, evidentemente, que ya sabemos las decisiones del judicial, tanto con las reclamaciones judiciales que se hacen desde el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Álava, evidentemente, que se archivan las causas. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues la situación ahí se puede abordar en 3 términos diferentes, ¿no? Está el tema de lo que es verdad, ahí vamos avanzando, no por el impulso que puedan dar instituciones y demás, sino por el impulso propio nuestro, que hemos exigido estudios rigurosos, fehacientes. Presentamos en su día un proyecto para que se haría un dictamen a través de la Universidad del País Vasco, lo hizo el Instituto Valentín de Foronda,
estamos de acuerdo con ese dictamen porque narra los hechos más o menos conforme a lo que fueron. Lo único que nos queda la intencionalidad con la que se produjeron, ¿no? Aquello no fue un caso aislado ni un calentón de unos policías que estaban allí en la calle, sino que fue una orden directa del gobierno, ¿no? El movimiento que se estaba dando en Gasteiz lo querían cortar, no podían permitir que se extendiera a otros lugares, y esa premeditación e intencionalidad con la que se actuó, eso no se marca en ese dictamen. Eso nos dijeron los historiadores, que eso ya no es cuestión del historiador, sino es cuestión de la justicia. Por eso también nos enfrascamos en el tema de justicia, ya venía de largo, ¿no? Ya habíamos intentado, bueno, al principio cuando se abren los sumarios, son de manera burlesca, son sobreseídos en base, por la jurisdicción militar, en base a decir que sí, que había habido delitos por homicidio, pero que no se saben quiénes fueron los autores que los produjeron, ¿no? Nos decían que no sabían quién había disparado cuando estaban todavía, precisamente el informe, por ejemplo, del capitán Jesús Quintana, que decía que se habían visto obligados a disparar para preservar sus vidas, ¿no? O sea que aquello fue una burla tremenda, ¿no? Y luego posteriormente también intentamos en el 2001 abrir una querella. También, pues al igual que ha sucedido, como bien decías, ahora recientemente, pues aquello aplicaron la prescripción. Ayuntamiento y Diputación, además. Eso es. Entonces, en el ámbito de la justicia estamos igual. Porque por más que se le está instando al Estado español, al gobierno español, desde instancias internacionales, el Parlamento Europeo, la ONU, los relatores de la ONU, organizaciones como Amnesty International. Que sigue peleando. Así es. Entonces, pues bueno, le están diciendo que los crímenes de lesa humanidad y genocidio ni prescriben ni pueden ser amnistiados. El Estado español, el gobierno español, está aplicando esa prescriptibilidad que no es de aplicación en estos delitos. Y lo que no hay duda es que la actuación del 3 de marzo fue un delito de lesa humanidad. Tú pides la creación de una comisión de la verdad en el Parlamento Vasco. ¿Cómo lo ves? Hombre, el Parlamento y el Gobierno vasco, bueno, el Parlamento vasco ya aprobó, a final del 2008 ya aprobó una comisión de la verdad. Era coincidiendo con el final de la legislatura, y lo que pasa que luego en la legislatura nueva, en la cual entró el Partido Socialista, pues no retomaron aquel acuerdo, y ahí está en algún cajón. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Preguntado? Pues no, porque luego sí que se han ido haciendo estudios. ¿En qué cajón crees que está? Perdóname, Pues como está en el cajón del olvido también el tema del 3 de marzo a nivel de justicia, pues en algún cajón que no interesa abrir bajo ningún concepto, ¿no? El tema de la Comisión de la Verdad nos parece fundamental para esclarecer todos los episodios negros que se han dado durante este régimen franquista, ¿no? Nosotros decíamos que tenía que ser una Comisión de la Verdad que abordara todas las vulneraciones de derechos humanos, conculcaciones que se hayan dado desde el golpe militar del 36 y que abarcaría hasta nuestros días. Todas las vulneraciones, sin excepción, de un lado, de otro, todas las vulneraciones tienen que ser tratadas por igual. El gobierno vasco en estos momentos está haciendo diferentes estudios. Está haciendo estudios sobre víctimas del franquismo, está haciendo estudios de la tortura, está haciendo estudios de otro tipo de vulneraciones, pero lo ideal, entendemos que debe ser algo que englobe todas las vulneraciones. Y hay gente referencial en este sentido. Tenemos gente en el mismo Euskal Herria, pero tenemos gente que en ese ámbito también han trabajado y tienen una experiencia internacional muy grande, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estuvo participando en las jornadas que montamos contra la impunidad Carlos Martín Beristain, una persona referencial en este sentido, ¿no? En comisiones de la verdad en Latinoamérica, en Sudáfrica, están en estudios referenciales de las vulneraciones en el Sáhara y demás, ¿no? Pues él puede ser una de las personas, ¿no? Nosotros no vamos a decir quiénes tienen que componer el equipo que elabore la resolución de esa Comisión de la Verdad, pero sí que se elabore conforme a parámetros internacionales como se han elaborado otros. Y de ahí en adelante, con esa resolución, pues mira, ahí está el caso, por ejemplo, de Derry, del Domingo Sangriento, que la gente afectada se quedó contenta y satisfecha con el informe Saville, que costó un montón de años elaborarlo, pero en el cual quedaba claro que el gobierno británico asumía la responsabilidad de aquella masacre. Correcto, sí. Marcaba la inocencia de las víctimas, y con eso muchos de ellos se quedaron contentos y a gusto, como decía. Otros decían que no, que eso es el primer paso para luego pedir responsabilidades en temas de justicia. Yo también soy de la opinión que está bien en una Comisión de la Verdad, una resolución, pero que sirva de base para entablar ya
en los juzgados las correspondientes demandas para exigir las responsabilidades penales. Eso no quiere decir que pretendamos que vayan a la cárcel, porque nosotros sí que queremos que no se les aplique la ley de amnistía como punto final, pero sí que... Te preguntaría por la ley del 77, de la ley de amnistía del 77, si punto y final no. No, es que la ley de amnistía de 1977... Es que Josep Ibarretxe, o sea, perdón, Josep Ibarretxe ya lo dijo aquí, que no puede ser una ley de punto final, para nada. Es que la propia... Pero sin embargo sí se quiere ver así. Claro, es que el propio espíritu de la amnistía... Es así, de hecho ahora mismo es así, o sea... Es que el propio espíritu de una ley de amnistía es decir, vamos a enjuiciar los hechos, vamos a marcar las responsabilidades y luego si cabe ya les amnistiaremos. Pero lo que no se puede dejar es decir, un hecho... amnistiado el hecho. Si no se sabe quién ha sido el responsable, ¿cómo vas a amnistiar? El delito no se puede amnistiar. De hecho, aquí, Josep Ibarretxe sí que comentó esto, ¿no? Que además contó su caso, porque él, antes de ser aprobada la ley, ya fue amnistiado. O sea, es un caso curioso, porque él, que por cierto tiene 81 años ya, Él, 88... No, yo soy Ibarretxe, tendrá 68. Sí, 68, perdón. Transcurrieron 81 años desde el hecho, perdón. Desde el 36. Sí. Del 36, desde el 36 a nuestros días han transcurrido 81 años, perdón, 81 años de los hechos, ¿no? Sí, perdón. Pero sí que es verdad que él decía, ¿no? Que hablaba, ¿no? Que a él le aplicaron una ley que no existía, la amnistiaron y luego se aprobó la ley. Es decir, o sea, lo cual que esa es la prueba, evidentemente, que no puede ser una ley de punto y final, en ningún momento. Claro, es que ahí está el tema también, porque para cuando se aplica la ley de amnistía, prácticamente todos los presos antifranquistas ya estaban en la calle, habían ido elaborando diferentes decretos. Claro. La ley de amnistía de 1977 se hace para lo que se hace, para amnistiar y dejar en la impunidad a todo el aparato represor del franquismo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, ahora esperar los recursos de reforma y de subsidiario de... Porque entiendo, a ver, Andoni, entiendo que es un palo, a pesar de que se han echado las dos creillas. Y entiendo que, salvo que políticamente se hagan movimientos muy importantes, teóricamente aplicar de esa humanidad aquí ya sabes que es imposible. Bueno, pero la legislación internacional prevalece sobre la estatal y nosotros estamos avalados por la legislación. El gobierno de España pasa de Europa, pasa de la Servini, pasa de todo el mundo. Claro, es que aquí lo hemos dicho siempre, no es una decisión jurídica, sino es una decisión política. Y por mucha separación de poderes que digan que existe en el Estado español, pues mucho nos tememos que no, y esta es una prueba de ellas, ¿no? La juez Consuelo Madrigal, cuando era fiscal general, ya marcó una directriz por dónde tenían que ir los jueces y demás en el Estado español y los fiscales. Entonces, en ese sentido, aquí ha pasado lo mismo con las querellas del Ayuntamiento, de la Diputación y Juntas. El fiscal provincial de Álava ya marcó también una directriz en qué sentido iban a tener que actuar los jueces. Y desgraciadamente, pues los jueces han actuado atendiendo esa recomendación. Esperemos que haya algún juez valiente en el Estado español que haga caso omiso a esas recomendaciones y que sea valiente y se enjuicie, porque eso es lo que están pidiendo las instancias internacionales y los propios relatores. El gobierno español tiene capacidad para investigar, para demandar, para enjuiciar, pero también lo tienen y es obligación instituciones autonómicas y instituciones locales. Y en ese sentido sí que hemos agradecido la respuesta de las instituciones locales, que han hecho lo que deben, enjuiciar los casos y meterlos en los tribunales para que se depuren las responsabilidades de los delitos del 3 de marzo, pero no solamente el 3 de marzo, sino de todos los que vienen acarreando a raíz de la dictadura franquista y la transición. ¿Cómo lo vivís desde la asociación? Después de 41 años, porque habéis cambiado mucho, 41 años al frente de una pelea constante, todos los años lo mismo, habréis conseguido cosas, evidentemente, pero no, la justicia y la reparación es lo que todavía no... Bueno, pues sí, vamos a hablar de la verdad, bueno, pues bien, ahí está, se trabajará, pero justicia y reparación, ¿cómo creéis, cuándo creéis que habrá justicia y cuándo creéis que puede haber reparación? Sobre todo pensando en vosotros, ya no pensando, no sé cómo decirte, no a nivel social, a nivel individual, ¿cómo lo veis? Hombre, varapalos hemos recibido muchos a lo largo de estos 41 años, ¿no? Pero no nos cansamos, creemos que nos avala la justicia, estamos legitimados para exigir lo que estamos exigiendo, tenemos un apoyo por atrás
inmenso. Este año se ha vuelto a demostrar, y agradecemos el apoyo de la ciudadanía gasteiztarra, más de 4.000 personas en la manifestación y la participación enorme que hemos tenido en todos los actos de recuerdo, homenaje y también de reivindicación. De las puertas del juzgado, por cierto. También estuvimos en las puertas del juzgado, no para imponer eso, sino para exigir que se cumpla la legalidad internacional, porque el juzgado lo que está haciendo, igual es verdad que los jueces no tienen tanta culpa, que es el Ejecutivo Legislativo el que tenía que haber cambiado ese Código Penal, ¿no? Pero sí que atendiendo ese juez o jueza, los que han dictaminado el sobreseimiento, sí que tienen que saber, y ahí están los recursos que se han presentado, que hay una legislación internacional que prevalece sobre la estatal. Entonces, que aplicando esa legislación internacional tienen que admitir los recursos, aunque también es verdad, y como bien decías, no tenemos mucha esperanza que en el Estado español se corrija esa injusticia. Confiamos más en que sean tribunales internacionales, como por ejemplo el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, el que al final reprendan al Estado español. ¿Crees que cabe esa posibilidad? ¿Crees que hay una forma de tirar la oreja, pero de tirar la forma y le obligue realmente a investigar y a enjuiciar? ¿Tú crees? Tirarle de la oreja le están tirando constantemente. ¿Pero crees que llegará? Lo que pasa es que le sale de rositas. Sigue incumpliendo el gobierno español todas las pautas, exigencias, recomendaciones, y le sale de rosita. En algún momento tendrán que decir hasta aquí hemos llegado, y si tú eres miembro de una comunidad europea que tienes la obligación de cumplir con una normativa, tendrás que cumplirla, y si no, pues Andoni, algo habrá que hacer. Y ahora que el gobierno en Madrid está en franca minoría y que se puede hacer esto, ¿tú crees que los partidos vascos, o sea, en este caso PNV y Euskal Herria Bildu, que están representados en el Parlamento Vasco, el Parlamento de Madrid, van a tirar para intentar que todas las fuerzas a una realmente obligan al gobierno español a aceptar los requerimientos de Europa, de alguna forma? ¿Tú Pues crees hombre, que podría? No, ahora mismo digo, pero sería un buen momento, ¿no? Es posible, también es difícil, dada la ambigüedad del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista en este tema es muy ambiguo, sobre todo con lo de la ley de amnistía, es el verdadero escollo para que esto seguiría adelante, ¿no? Pero también se están dando voces en el Partido Socialista de que sí que hay que exigir que esa ley de amnistía se adecúe a los parámetros internacionales, a la legislación internacional, y si una vez que se ajuste no va a ser impedimento. Entonces creemos que más pronto que tarde sí que se puede conformar esa mayoría que obliga al gobierno español a cumplir con la legislación internacional y que atienda a las víctimas del franquismo, de la transición y demás, en los derechos de justicia, de verdad, reparación y garantías de no repetición. Esa esperanza la tenemos. Los socialistas fueron los que aprobaron aquella ley de memoria histórica, fueron los que pusieron en marcha. Sí, una ley de memoria histórica, pero también la hemos criticado por insuficiente totalmente, ¿no? Por ejemplo, es que choca que haya ese debate en los socialistas sobre el tema de la ley de amnistía del 77. Choca mucho que sean ellos el escollo precisamente a salvar, cuando son ellos los que ponen en marcha la ley de memoria histórica, a no ser que fuese una fachada, ¿no? Una ley de memoria histórica que no recoge el derecho a la justicia, por ejemplo. Bueno, de hecho, ¿no? Más allá de reparaciones, también muy discriminatorias, y ese es otro tema que decías, que vamos avanzando. Es verdad que en el tema de la reparación se ha avanzado algo, pero todavía el trato no es igual que a otras víctimas. Las víctimas consideradas como del terrorismo, esas tienen reparaciones, reconocimientos, derecho a la justicia, derecho a prebendas sociales, de vivienda, de puestos de trabajo, de becas, exenciones en estudios y demás. La ley de memoria histórica te reconoce una indemnización que, por cierto, es lo mínimo, o sea que nosotros no vamos por la indemnización en sí, esa indemnización material es algo que no nos va a quitar ni una gota de sudor, pero sí que queremos que esa igualdad, a igual vulneración, igual trato y consideración, creemos que es justo, ¿no? Que se pida. Entonces, en ese sentido, pues todavía hay mucho que avanzar en ese sentido, pero también tenemos la esperanza de que el Congreso, ahora que hay posibilidad con esa conformación de fuerzas, dé pasos en ese sentido. ¿Qué dice el gobierno vasco? Pues ¿os has reunido con ellos? Con el gobierno vasco tenemos ¿Con el actual, con Íñigo Urkullu? Sí, hemos tenido, el otro día mismo hubo una interpelación en el Parlamento vasco para ver cómo se estaba tratando a las víctimas del 3 de marzo, y sí que es verdad que la consideración con el 3 de marzo es bastante notable, pero sigue existiendo la discriminación. El gobierno vasco está aplicando una ley
antes decreto, ahora ley de abusos policiales, no estamos conforme ya ni en el nombre. Si vamos a llamar violencia de Estado o terrorismo de organizaciones, no podemos diferenciar. Vamos a llamar violencia de motivación política es para todos y punto. No podemos diferenciar cuando la violencia la hace una organización que sea terrorismo y cuando lo hace el Estado que sea un abuso policial. El 3 de marzo no fue un abuso ni un exceso policial en ese sentido, y el tratamiento que se da a unas y otras, como he dicho, es muy diferenciado. Y es en Madrid, pero también es aquí en el País Vasco. Y el Parlamento Vasco, lo que ha legislado, y el Gobierno vasco lo que está aplicando también va encaminado en la buena dirección, pero todavía queda mucho para igualar a todas al mismo nivel de reconocimiento y reparación. Bueno, ¿cómo van esas visitas guiadas a la ruta para situar? Porque la verdad es que yo hice la visita guiada y la verdad es que, bueno, está muy bien, sinceramente, no te voy a engañar. No, el memorial va muy bien. Se han pasado ya ¿Cuántas visitas habéis recibido ya? Han hecho ya más de 2.000 personas. Más de 2.000. Sí, la visita. Luego también es una herramienta muy útil de cara a la comunidad educativa. Ya teníamos unas unidades didácticas que ya elaboramos. Pues ya lleváis ya 4 años ahora con ellas, ¿eh? Pues, 3 o 4 años. Sí, 3-4 años llevan. Había las charlas que nos pedían desde los centros de enseñanza y castolas, institutos y demás, para que iríamos y les daríamos gente de la asociación una charla para contextualizar el antes, el durante y el después de lo del 3 de marzo y cómo estaban a día de hoy todo el tema judicial y demás y de impunidad. Y ahora con el tema del memorial se ha completado. Entonces lo que se está ofreciendo a los centros de enseñanza es una visita del memorial, está el trabajar las unidades didácticas y culminar todo ello con una charla y una proyección y una charla en la cual los alumnos, los estudiantes, pueden, todas las dudas que tengan, no las pueden plantear, ¿no? En ese sentido, sí. Y el Gobierno vasco, por ejemplo, también hemos entrado en ese plan de ayudas de bonus, el Carrequín, dedicados tanto a la ciudadanía como a la comunidad educativa, y nos está sirviendo de mucho apoyo para realizar todo eso, ¿no? Algo que nos estaban exigiendo antes y que íbamos de mutuo propio sin ningún tipo de ayuda o subvención, pues ahora mismo ya contamos con subvenciones y lo que es más importante también, un foco o un altavoz de cara a la comunidad educativa, que tenga la propia página de educación del Gobierno vasco la posibilidad de hacer esa visita pues a través de ellos. La verdad es que, bueno, momentos importantes. Miren, Fernando de Landa, algunos buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Pues tengo un poco voz de camionero. Ya te hemos oído toser. Tengo un trancazo, pero bueno, aquí estoy. Bueno, gracias. Aquí del cañón. Gracias, además. Noche de juerga, ya sabes. Sé que has hecho esfuerzo porque la verdad es que viene Fernando de Landa, viene de estar trabajando toda la noche y viene de empalmada, de Gau Pasa. De Gau Pasa, pero sin el gin tonic. Sin el gin tonic, pero está de Gau Pasa aquí, lo cual me he agradecido, ¿verdad? Es igual que Miquel Gómez, que tal estás seguro, Ana. Pachi. Ay, Miquel, Pachi Gómez. Es que, joder, es todos los Gómez, es que ya sabéis que ya tenemos ahí. Miquel Gómez, ¿qué tal estás, Pachi? Pues ¿Todo bien? Muy bien, sí. Digo, que, no sé, supongo que os habrá surgido muchísimas preguntas, porque evidentemente, pues bueno, tener además a Andoni, que es un libro abierto y además es víctima del 3 de marzo, sin lugar a dudas. Y bueno, pues creo que siempre es no sé, la verdad es que lo cuenta tan sumamente, bueno, su vivencia es su vida, en el fondo es su vida. O sea que, no sé, ¿qué queréis preguntarle? Es la obligación, más que la vida es la obligación. Sí, la verdad es que decíamos fuera, ¿no?, que es una obligación que te ha venido dada. Sí. No es una obligación que tú te has creado, que te hubiese gustado crearte a ti mismo, otro tipo de obligación probablemente, pero no es eso. Bueno, yo comentar un poco, a raíz un poco de lo que ha dicho, sobre todo del tema de la ley de la amnistía de 1977, ¿no? Pues un poco, sí tienes razón, que ya en el año 76 hubo unos decretos por los cuales se indultó, o se amnistió, mejor dicho, a un poco lo que había sucedido en la época con el régimen franquista, etcétera. Pero sí me ha chocado un poquito una cosa que has comentado, diciendo como que la ley realmente del año 77 se aprobó para tapar un poco todo lo que había pasado dentro del régimen franquista, ¿no? Cuando realmente fue una ley que la aprobaron todo el centro izquierda de los partidos políticos, y el único partido político que se abstuvo a la ley de la amnistía del año 77 fue el partido de Alianza Popular en aquel momento. Es decir, me choca que, queriendo tapar realmente y ser una ley para tapar lo que había pasado en el régimen franquista,
entre ellos en ese momento con Manuel Fraga Iribarne como uno de los ministros del régimen franquista, sea precisamente el partido de Manuel Fraga Iribarne el que se abstenga de aprobar la ley de la amnistía, que era precisamente para beneficiar a lo que habían hecho ellos, ¿no? No sé, no me cuadra mucho, es decir, fue una ley que se aprobó si se aprobó con ese objetivo, ¿por qué el más interesado en este caso, que podía ser el Partido de Alianza Popular y los ministros que estaban en ese momento ahí, no la aprobaron también y se abstuvieron a la ley? Hombre, he dicho que para cuando se aprueba la ley de amnistía en octubre de 1977, prácticamente ya no quedaban militantes antifranquistas en las cárceles. Por los decretos y demás. En todo caso, a esa gente estaba muy bien aplicada la ley de amnistía, o hubiera estado muy bien aplicada. ¿Por qué? Porque habían sido juzgados, estaban cumpliendo penas en las cárceles, entonces se les podía aplicar. Lo que no se podía aplicar a los delitos no juzgados, una ley de amnistía. Y ahí se convierte en una ley de punto final. ¿Por qué no la apoya Fraga Iribarne? Pues igual quería incluso dejar de amnistiar a los luchadores antifranquistas. No se me ocurre otra eso, ¿no? Porque sí que estaba, o hicieron ahí ver que esa ley no iba dirigida al aparato franquista, tanto al ejecutor como al político, sino que era algo para todos, ¿no? Porque la demanda de amnistía en la calle era clara. Todos los militantes antifranquistas querían que sacarlos a la calle. Entonces la demanda el clamor era inmenso. Y sí que la gente, igual en aquel momento se suele decir, igual nos metieron un gol, ¿no? Diciendo, ya hemos aprobado la ley de amnistía, qué bien, y no nos paramos a reflexionar a quién iba a beneficiar esa ley, verdaderamente a quién iba a beneficiar, ¿no? Entonces, pues, pero sí que es una contradicción. Es una contradicción. Es una contradicción. Yo creo que en aquel momento fue precisamente el Partido Comunista, ¿no? Fue uno de los más impulsores precisamente de la ley de ley de amnistía, es decir, fue uno de los máximos baluartes para la aprobación de esa ley, ¿no? Del año 77. Entonces era algo que a mí de lo que has explicado pues tampoco me cuadraba mucho, ¿no? Es decir, o es un gol, meto un gol por la escuadra, o si no es un gol, pues no tiene mucho sentido, ¿no? No lo entiendo. Y lo que no tiene sentido es a día de hoy que se siga aplicando o poniendo de excusa para no juzgar, cuando la legislación internacional dice que delitos de lesa humanidad o genocidio ni prescriben ni pueden ser amnistiados. Aunque estaría en vigor, no se puede aplicar en estos casos. Y la represión que se dio durante el franquismo fue una represión intencionada, planificada, continuada en el tiempo, que se dio también en la transición, para acortar aquel posible cambio que se estaba exigiendo también en la calle, y entonces la aplicaron como la han aplicado. Y ahora la siguen aplicando sin tener que aplicar, o sea que eso... Es complicado, ¿no? Es complicado, es un contrasentido. Yo entiendo también que tendría que haber un cambio, primero tendría que haber casi un cambio constitucional, ¿no? Es decir, al final la retroactividad de las penas, es decir, al final tendría que haber un cambio también constitucional, un cambio de código penal, y tenía que haber luego una eliminación, por tanto, de esa ley, ¿no? Entonces, claro, pero yo no puedo eliminar la ley si antes no modifico la Constitución con el tema de la irreprochabilidad, y tampoco modifico el Código Penal. Es decir, tendríamos que modificar todos esos aspectos, no solamente se tendría que retirar esa ley, ¿no? Porque aunque retirara esa ley, no podría estar juzgando a nadie anterior, es decir, porque es una ley que al retirarla perjudico al causante del daño, ¿no? Tendría que modificar el código, la Constitución y el Código Penal. No, yo creo que sería todo más sencillo si en vez de aplicar el Código Penal español, aplicamos la legislación internacional. Entonces, si aplicamos la legislación internacional tal como debe y le están exigiendo instancias internacionales, relatoros de la ONU, el presidente del Consejo del Comité de Derechos Humanos de la ONU y demás, usted no, la ley de amnistía no es óbice para que juzgue. Usted no la va a aplicar, ¿pero por qué? Porque tiene que aplicar la legislación internacional. Entonces, si los tribunales los juzgados de Gasteiz aplicarían la legislación internacional, ni prescripción ni amnistía, por mucho que estén vigentes, como dice, que así se están dando pasos para adecuar a la legislación internacional. Fácil, ¿no? Pero es más fácil decir, no vamos a aplicar el Código Penal español que impera aquí ahora, vamos a aplicar el código, o sea, la legislación internacional. En estos casos, ahí sí que entiendo que habrá otros delitos que no son de lesa humanidad o de genocidio, que sí que se da de aplicación el Código Penal vigente en el Estado español. Pero en estos casos, que no hay duda que son delitos de lesa humanidad y genocidio, pues habría que aplicar la legislación internacional.
Yo la verdad es que preguntas pocas porque eres un libro abierto, creo que lo has dejado muy claro, que son 41 años de lucha, de esfuerzo y de dedicar tu vida a esto, y simplemente decirte que estamos ahí, que os apoyamos, que estamos detrás y que a ver si el 42 aniversario se convierte, como dicen, en la definitiva y en la que esto por fin sea ese punto final. O sea, es lo único que podemos desear ya. Yo estaba mirando un poco lo que tú has hecho, porque me has dejado así un poco... Pero sí que es verdad que Alianza Popular se abstiene, pero claro, tiene una explicación. Porque la explicación hay que buscarla en el redactado de la propia ley y más allá en la intención que tenía. O sea, lo que hizo Alianza Popular es estrategia política pura y dura del momento. Y me explico. Yo te voy a dar una explicación, ¿vale? Y luego si quieres te leo un par de párrafos. Pero la idea era la siguiente. Era intentar decir, bueno, sabemos que por mayoría el Partido Popular no podía hacer nada. Se iba a aprobar sí o sí. Entonces, dejarse ver ante el no, ante la posible salida de la democracia adelante, sin imposición militar de alguna forma, lo que hicieron es decir, mira, como esto no tiene salida, lo mejor es que vean que nuestra actitud cara al futuro de un país en construcción es que, mire, nos dejamos ver ante la abstención. De hecho, lo que hacen es lo siguiente, se abstienen, pero en el redactado final de la propuesta dan su apoyo a la ley. O sea, por un lado se abstienen, que esta es la clave, se abstienen, dicen nos abstenemos, porque no están de acuerdo en un párrafo además que hace Marcelino Camacho con respecto a la ley, y por el otro lado, por el siguiente lado, lo que hacemos es, bueno, nos abstenemos, pero apoyamos. O sea, apoyo a la ley, pero no votamos la ley. Es el doble juego. Es decir, no sé si me estoy explicando, creo que estoy siendo bastante claro, ¿no? O sea, por un lado sé que no voy a ganar la votación, sé que no puedo hacer nada y no puedo seguir, ¿no?, enrocado. Tengo que intentar dejarme ver de otra forma, porque evidentemente el país avanzaba, y avanzaba hacia una democracia. Eso estaba claro. No iba a haber ningún golpe de Estado, los militares ya no pensaban en nada más que darle tranquilidad al país, ya había gobiernos de derechas y por lo tanto, bueno, vamos a intentar, bueno, encauzarnos. Había monarquía y dijo, bueno, pues ya está. Es una jugada, es pura jugada, estrategia política. ¿Para qué? Para que efectivamente, para que en este caso tú, Pachi, o yo, o cualquiera, cuando tirásemos de la ley y de los datos nos diéramos cuenta de este detalle. Yo, mira, fíjate, cuando he oído, es más, hay otro artículo que habla un poco de los posicionamientos políticos. Y si lo lees, que además luego si quieres te paso el artículo que está muy bien, que es de un jurista constitucional, viene a decir que efectivamente que el propio redactado era tan vicioso de por sí que no se podía dejar, no se podía construir una ley de punto y final, porque se sabía ya que era una ley de punto y final, ahí ya se sabía que era una ley de punto y final y se sabía que yo me iba a abstener, yo me abstengo, sabiendo que es una ley de punto y final, y los que están en la cárcel, lo ha dicho muy bien Andoni, dice, incluso podían llegar a pensar, se podía llegar a pensar que no fue así, se podía llegar a pensar que los propios franquistas, los propios que estaban ya encarcelados, podían salir perfectamente, iban a salir amnistiados. Y uno de los temas que también tenía en la cabeza Alianza Popular por entonces era qué pasaba con los presos de ETA. ¿Qué pasa con los presos de ETA? Le daba terror que los presos de ETA quedaran en libertad. Esa fue otra de las cuestiones. Por eso me abstengo y por otro lado apoyo la ley. Fíjate tú qué juego más fácil. Es un juego muy fácil, Pachi, muy fácil. No, estrategia política. Era una forma de contentar al sector duro que estaba todavía. Si tú sabes ahí. Que vas a perder, no digo no, no dije no. No dije nunca no, me abstuve porque tuve dudas. Pero no digo sí tampoco porque entonces me vienen desde mi casa... Hombre, es que por otro lado, todavía, a ver, la democracia era reciente, estaba todo a flor de piel. Yo creo que no había democracia. Yo creo que Joseba, que eso fue... Bueno, los argumentos que has dado... El término que se utiliza jurídico para esto, que lo estaba buscando aquí, es que no quería perder el tiempo en ello ahora, pero si quieres luego lo vuelvo a buscar. Hay un término jurídico que lo digo, que además viene en latín, luego lo busco si quieres te lo digo. Pero vamos, Pachi, que sí, que tienes razón,
que el Partido Popular, la Alianza Popular entonces, sí que es verdad que se abstuvo ante una ley que evidentemente, bueno, pues ellos discrepaban, entre comillas. No, que yo estoy de acuerdo, es decir, contigo en el sentido de que se pueden hacer muchas interpretaciones. Es decir, al final eso queda abierto pues un poco a lo que hemos comentado, las interpretaciones que podemos hacer, de qué pensaban en ese momento y qué estrategia política tenían en ese momento, ¿no? Pero no dejan de ser interpretaciones. Al final lo que realmente queda plasmado es lo que queda plasmado, y en ese momento lo más sencillo hubiera sido por una unanimidad haber aprobado la ley de la amnistía con el único partido que se abstuvo, que en ese momento fue Alianza Popular, ¿no? Pero bueno, puede ser, lo que hemos comentado antes, podría ser, ¿no? Pero estamos hablando de suposiciones de qué pasaba por su cabeza, pero no lo sé. Un hecho objetivo es No lo que... sé. pero es un hecho objetivo, tienes razón. Pero Ahí no sí se es cierto, puede claro, decir. sí es cierto Objetivo. que después durante muchos años se ha tenido las posibilidades de estar modificando un código penal que proviene además del régimen franquista, proviene de anterior, que no se ha modificado por nadie, que no se ha planteado ninguna modificación por nadie, que sin la modificación del código penal no se va a poder hacer nada, porque aunque retiraras y anularas esa ley, si estamos hablando de la ley de amnistía, no estamos hablando del tema del genocidio. Si vamos por ese camino, yo creo que el tema va a estar perdido en todo caso. En los delitos de lesa humanidad y genocidio no es de aplicación. No, si vamos por ese tipo de delitos, sí, pero si vamos por el delito como tal. Porque luego, además, esa ley de la amnistía dejaba abierta perfectamente el camino de la vía civil, porque realmente es un tema... Es una amnistía, pero que va por el tema penal, no va por el tema civil. Por el tema civil yo no sé si se han presentado reclamaciones de algún tipo, es decir, porque eso hace exclusivamente hincapié en el tema penal. Pero por el tema civil se puede seguir luchando y se podía haber seguido luchando durante estos 40 años, ¿no? Se presentaron desde el principio por responsabilidad civil subsidiaria del Estado también, y se fue, el Estado no las atendió, dijo que fue una actuación para recuperar. Todo está en la ley del 77. O sea, no, pero la ley de amnistía del 77 solamente hace efecto por la vía penal. Porque sí, claro, sí, pero espera, escucha, sí, claro, a la vía penal, pero... La vía civil queda abierta para poder ir cualquier persona. Pero automáticamente la civil, si la penal no se abre la penal, o sea, tú no puedes, no sé cómo decir, civilmente no puedes reconocer algo que no es punible. No sé cómo decirte. De hecho, mira, la ley del 77 es lo que te decía. Se presentaba la renuncia del Estado al ejercicio de coacción penal sobre quienes vulnerasen los bienes jurídicos básicos del Estado. Penal. Pero yo lo que quiero entender es que si la parte penal, si no hay algo que diga, bueno, pues hay una impunidad tal, no sé, no soy jurista para decir esto, pero me da la sensación que por lo civil, bueno, tienes una responsabilidad subsidiaria y... Eso se intentó es lo que está diciendo. Claro, es que lo que está diciendo. Pero aun habiendo una responsabilidad penal, no se dictaminaron porque no hubo juicios. Entonces se amnistía el delito, pero sin marcar una responsabilidad penal. Sí. Que eso es una ley de punto final. La ley de punto final. No es amnistía. Claro, yo estoy de acuerdo. Por eso digo que es todo gira a la ley del 77. Que está todo en esta... Y el argumento de hoy día, todavía el otro día, una pregunta de Ñoni Iñárritu en el Senado, pues también el gobierno español sigue en los mismos diciendo que era de aplicar la ley de amnistía del 77, cuando están diciéndoles todo el mundo que no es de aplicación y que no es una ley verdaderamente de punto final. De hecho, Estrasburgo lo que está haciendo a España desde hace ya años es que precisamente que esa ley de punto final se borre, o sea, que se la adecue o retroceda la fecha. O la derrogue. Sí, pero o la derrogue. Ahí estamos, pero con el tema de la retroactividad es complicado, es decir, si no lo tocas no es tan fácil. No sé si es un poco, quizá tú tengas más conocimiento, ¿no? Pero no es tan fácil, porque al final tanto el Código Penal como la Constitución están marcando unas líneas y no puedes irte ahí a retirarlo, ¿no? Igual es difícil para los jueces, ¿no? Creo que no es tan complicado. Y luego que un juez español juzgue con el Código Penal, aplique el Código Penal que le marca el Europa, o que en este caso organismos internacionales, pues también es muy complejo. O sea, realmente son jueces españoles con un Código Penal español. Otra cosa es que yo no sé si estamos empezando la casa por el tejado, es decir, lo más, no sé, que no tengo ni idea, pero igual lo más sencillo es empezar la casa por abajo, es decir, ha habido 40 años
en el que lo normal hubiera sido que si esa ley, que le hicimos en un momento determinado para que todo el mundo estuviéramos, o que se pudiera iniciar un proceso, el que sea, ¿no? de silencio, o como lo quieras llamar, ¿no? de camino nuevo, ¿no? hacia la democracia, y se aprobó en ese momento, pues igual tenía que haber habido un momento a los 10 años o a los 15 años en los cuales se hubiera empezado por la modificación de esa Constitución para poder aplicar los casos de actividad, haber modificado la ley del Código Penal, que todavía estamos con artículos de la ley franquista, y de ahí haber podido actuar contra esas personas que cometieron esos delitos. Igual hubiera sido más sencillo empezar por abajo. Pero he dicho que no antes, empezar por decir a un juez, juzga, en vez de con el Código Penal español, juzga con el Código Penal de Estrasburgo, no sé. Pero ¿por qué Servini puede juzgar o quiere juzgar y no puede juzgar? Porque realmente quiere encauzarlo porque es un hecho de lesa humanidad. No pueden prescribir. Hay delitos que no pueden prescribir. No, sí, estoy de acuerdo, pero yo estamos hablando por poner un poco No, pero es que hay lo que he comentado antes. Si no hay voluntad política, si el poder legislativo y el poder político no hacen nada para cambiar el Código Penal, el juez igual está actuando conforme al Código Penal, pero también tiene otro código que prevalece sobre el internacional. Por encima del internacional. Entonces, que aplique el otro. Es verdad que hubiera sido todo más sencillo si el gobierno español dice vamos a legislar nuevamente y conforme a una democracia que se supone impera en el Estado español. Sí. Vamos a derogar el Código Penal franquista, vamos a adaptarlo a las leyes internacionales y apliquemos. Entonces no hace falta aplicar el internacional, porque apliquemos el de aquí conforme al internacional. Pero que hay las responsabilidades de todos los partidos políticos, entiendo. No, sí, absolutamente todos los partidos políticos, que ninguno ha hecho nada por modificar absolutamente nada de eso, porque por ahí han pasado en estos años Partido Socialista con gobiernos socialistas. PP y socialistas. Sí, no, pero no, tampoco, ha habido más gobiernos. Pero tampoco por parte de los demás ha habido. También tiene un grupo parlamentario el Partido Nacionalista Vasco. Pero fíjate, ya lo han intentado, derogar o adaptar la ley de amnistía. No ha sido posible. ¿Por qué? Por las mayorías que se están dando. Una pregunta. Con la ley de lesa humanidad ahora mismo, si haría falta. Incluso podríamos llegar a olvidarnos de la ley de punto y final en un momento determinado si fuésemos por... O sea, es más, no había que tocar nada, entiendo. Claro, eso se lo ha dicho Pablo de Greiff, el relator de la ONU, le ha dicho, ¿no? La ley de amnistía no es óbice para que se enjuicien. Y luego que se amnistíe o no se amnistíe, no, pero vamos a marcar las responsabilidades. Y eso lo han dicho los relatores de la ONU. O sea, que se podría hacer. O sea, nos tendríamos que olvidar de la ley de 77 e irnos por ese camino. ¿Qué es lo que está haciendo la jueza Servini? Que solo hay impedimentos por el gobierno de España, no hay más. O sea, quiero decir que de alguna forma sí es más fácil. Y yo creo que además cuando se hace el redactado de la ley de memoria histórica, sí que de alguna forma, para evitar ese escollo del que tú hablabas, que los socialistas crean la ley, yo creo, porque saben que ellos tienen un problema con la ley de 77. Entonces lo que hacen es creo la ley de memoria histórica, a través de la ley de memoria histórica busco el camino hacia la ley de lesa humanidad para llegar a salvar ese escollo que yo no voy a poder salvarlo nunca. Porque la ley, porque los socialistas no pueden con esa ley, no pueden con ella. Hubieran podido, Claro, pero no quieren. Han estado en el gobierno y hubieran podido hacerlo. Pero no quieren. Venimos de unos pactos de la Moncloa. No quieren hacerlo. Se inventan la herramienta. Los socialistas inventan la herramienta para ir por otro camino. Yo entiendo que es así. Los socialistas no actúan porque hay unos pactos de la Moncloa que les obligan. Ahí hubo un compromiso. En aquel momento pueden ser entendibles por el ruido de sables que todavía existía, pero a día de hoy han tenido tiempo. Estoy de acuerdo contigo que han tenido oportunidades para cambiar. Lo que pasa es que no tienen voluntad política, ni unos ni otros. Y en los que la tienen han intentado, pero las mayorías no los han permitido. Algo habrá que hacer. Bueno, Andoni, siempre es un placer hablar contigo. Nada, gracias a vosotros, porque la voz nuestra, por mucho que hablemos y no tenemos el altavoz que repercute en la gente, pues bueno, no haríamos nada, ¿no? La verdad es que Vitoria se volca con el 3 de marzo. ¿Tú sientes que Vitoria está con el 3 de marzo, con la asociación, con las víctimas, con vosotros? ¿Sí lo sentís? Desde el primer día y a día de hoy, vamos, que sigue con nosotros y cada vez más, ¿no? Y hemos ganado también ese abandono institucional, pues últimamente estamos viendo que también es muy potente el compromiso, instituciones autonómicas, locales y demás. Pues bueno, el año pasado sobre todo fue tremendo el apoyo, ¿no?, institucional y el popular, ¿no? El Parlamento Vasco, Diputación, el Ayuntamiento de Gasteiz, es que además están respondiendo a todas nuestras demandas, ¿no?
Y nosotros nos podemos implicar, pero las instituciones tienen el deber y la obligación también de implicarse en casos tan significativos como el 3 de marzo y en otras muchas vulneraciones de derechos, ¿no? En ese sentido, a ver si el caso del 3 de marzo puede ser la punta de lanza que abra el camino a todas las otras vulneraciones que puedan ser recogidas, ¿no? En base a ese principio de justicia, de verdad y reparación. Lesa humanidad, yo me quedo con esa palabra, ya lo siento, sí. Yo creo que es la clave. Creo que donde está la clave está en esa de lesa humanidad, que creo que España hizo un flaco favor, el gobierno del Partido Popular hizo un flaco favor con esa ley que, pues sí, que ha hecho evidentemente que en todos los casos, el caso de Couso, bueno, al final se va a reconducir, pero o se iba a reconducir, entendía que se iba a reconducir, pero quiero decir que hay, es decir, para proteger a 4... Sí, es lo que has dicho, ¿no? El principio de justicia universal, que es lo que ha aplicado también la jueza María Servini, ¿no? Pues aquí, cuando el Estado español ha aplicado ese principio de justicia universal para juzgar casos de otros países, cuando le ha tocado a él, ha dicho, no, esto no nos conviene, ¿qué hacemos? Vamos a quitar, vamos a dejar fuera el principio de justicia universal porque es algo que nos va a venir de fuera adentro y eso no le interesa al Partido Popular, por eso lo ha restringido. Gracias, de verdad, ¿eh? Es que ricas que sube. Tu casa, cuando tú quieras. No tengo que llamarte, ¿vale? Muy tú bien. Coges y vienes y me dices, quiero hablar, ¿vale? Vale. Sabes que esa es tu casa, ¿eh? Así es. Vale, Andoni. Así lo cogemos. Cuídate mucho. ¿eh? Vale, bueno, es que ricasco. Nada, una pequeña pausa. Despedimos a Andoni y nos quedamos ya aquí en la intimidad, porque hoy solo nos quedamos los tres, pero bueno, cuando estamos tres el gallinero se revoltea más, ¿eh? Es verdad. Una pequeña pausa y hasta ahora.